Introducción. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La sangre flotaba en el aire como rubíes líquidos. El comandante Vectora de la flota militar ZH-CAR observaba cómo los glóbulos rojos se dispersaban en gravedad cero, girando lentamente en el silencio del módulo de entrenamiento. Su cerebelo secundario procesaba los datos con eficiencia clínica. Fuerza aplicada, 340 newtons. Velocidad del impacto, 2.3 metros por segundo. Daño estructural al exoesqueleto facial de la criatura, severo. La humana flotaba inmóvil frente a él, su rostro convertido en una masa de tejido destrozado. El lado izquierdo de su mandíbula colgaba en un ángulo imposible, sostenido únicamente por músculo y piel. Vectora podía ver dientes sueltos flotando cerca de su boca abierta. Sus ojos, esos extraños ojos con esclerótica blanca que perturbaban a todas las especies del Consejo, permanecían abiertos, mirándolo fijamente. No había parpadeado. Ni una sola vez desde el impacto. Suficiente, gruñó Vectora, sus 4 brazos retraídos en posición de descanso. Esta, aspirante, humana ha fallado la prueba de resistencia básica. Que sea devuelta a su mundo natal con el resto de los especímenes defectuosos. Pero entonces la humana se movió. No fue un espasmo de agonía. No fue el colapso que Vectora había presenciado en 1000 cadetes de 100 especies diferentes. Fue algo calculado. Deliberado. La criatura levantó su mano derecha, una extremidad patéticamente débil comparada con las garras reforzadas con quitina de los ZH-CAR, y con dedos temblorosos, empujó su mandíbula rota de vuelta a su posición. El sonido del hueso crujiendo contra hueso reverberó en el módulo de entrenamiento. Vectora sintió como su bilis interna se revolvía, un reflejo primitivo que no había experimentado en décadas. Y luego ella habló. Protocolo, dice, que puedo continuar, a menos que esté inconsciente o muerta. Cada palabra era una tortura audible, pronunciada a través de dientes rotos y tejido desgarrado. Sangre burbujeaba con cada sílaba. Estoy consciente. Y, definitivamente, viva. Por primera vez en sus 143 ciclos de vida, el comandante Vectora sintió algo que sus ancestrales conquistadores nunca le enseñaron a procesar. Miedo. No miedo de la criatura en sí. Era evidente que con otro golpe podría destrozarla completamente. Era miedo de lo que esa mirada representaba. Esos ojos blancos, ahora inyectados de sangre, lo observaban con una intensidad que no provenía de la desesperación. Provenía de la voluntad pura. Imposible, susurró Vectora. Ninguna especie de clase 4 puede soportar ese nivel de trauma craneal sin colapsar en shock neurogénico, completó una voz desde el panel de observación. El Dr. Miransol, jefe científico del programa de integración del Consejo Galáctico, materializó su forma holográfica junto al comandante. Su especie, los Luminar, existían principalmente como entidades de energía condensada, lo que les daba una perspectiva única sobre la biología orgánica. He estado monitoreando las lecturas biométricas de la aspirante Chen. Comandante, esto no debería ser posible. ¿Qué no debería ser posible? Vectora no apartaba sus ojos de la humana, que ahora había comenzado a estabilizar su posición en gravedad cero con movimientos calculados y precisos, como si su rostro no estuviera literalmente roto. Todo, absolutamente todo sobre su respuesta fisiológica. Miransol proyectó un holograma de datos biométricos entre ellos. Observa, en el momento del impacto, su sistema nervioso central liberó una cascada de neuroquímicos. Adrenalina, noradrenalina, cortisol, endorfinas, pero mira la proporción. Las endorfinas están suprimiendo el dolor en niveles que deberían requerir sedación médica de grado militar. Su cerebro literalmente se está drogando a sí mismo para funcionar a través del trauma. Las endorfinas son comunes en especies bajo estrés extremo, objetó Vectora, aunque su voz carecía de convicción. No en estas cantidades.
No con esta precisión. Miransol amplió otra sección de datos. Y mira su sistema cardiovascular. Su presión arterial debería estar colapsando. En cambio, su corazón está bombeando más fuerte, redistribuyendo sangre de sus extremidades hacia su cerebro y músculos principales. Es como si su cuerpo tuviera protocolos de combate preprogramados a nivel celular. Vectora finalmente apartó la mirada de la humana para estudiar los datos. Lo que vio desafió décadas de entrenamiento táctico y conocimiento xenobiológico. Me estás diciendo que esta criatura se está reparando en tiempo real. No exactamente reparando. Más bien, adaptando. Priorizando. Su mandíbula está rota, pero su cerebro ha categorizado eso como no crítico para la supervivencia inmediata. Está desviando recursos neurológicos para mantener el equilibrio, la conciencia táctica, la función motora. El dolor existe, pero ha sido reclasificado como información de fondo. Eso es. Vectora buscó la palabra en el banco de datos compartido galáctico. Antinatural. No, dijo Miransol suavemente. Es eficiencia evolutiva llevada a su extremo lógico. Comandante, has leído el informe completo sobre el mundo natal de los humanos. Vectora hizo un gesto negativo con sus antenas. Los informes preliminares indicaban un planeta de clase 4. Gravedad estándar, atmósfera respirable, sin amenazas biológicas extraordinarias. Un mundo jardín típico. El científico luminar emitió un sonido que, en su especie, equivalía a una risa amarga. El equipo de evaluación inicial debió haber enviado sus informes desde órbita. Descarga el análisis completo. Inmediatamente. Vectora accedió a su implante neural y comenzó a descargar el archivo. Lo que apareció en su conciencia lo dejó completamente inmóvil. Planeta designado. Tierra. Clase de muerte. Nivel 9 de 10. Su cerebelo secundario casi sufrió un cortocircuito procesando esa clasificación. Un mundo de muerte nivel 9. Los únicos planetas con clasificaciones superiores eran aquellos con atmósferas tóxicas o radiación que destrozaba el ADN. La Tierra tenía aire respirable, agua líquida, temperaturas moderadas. Y luego comenzó a leer la lista. Predadores apicales, 247 especies capaces de matar seres humanos adultos. Plantas venenosas, 1430 especies con toxinas mortales. Insectos venenosos / parásitos, demasiado numerosos para catalogar completamente. Microorganismos patógenos, 17,000 más especies conocidas capaces de causar enfermedad humana. Fenómenos climáticos extremos, huracanes, tornados, tifones, monzones, sequías, inundaciones, incendios forestales, nevadas letales. Actividad tectónica. Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. Niveles de radiación solar, 43% más altos que el estándar galáctico para planetas habitados. Concentración de oxígeno atmosférico, 21%, suficiente para causar combustión espontánea en condiciones correctas. Vectora siguió leyendo, su horror creciendo con cada línea. Los humanos habían evolucionado en un planeta que intentaba activamente matarlos. Cada día, cada momento. Su propio sol los bombardeaba con radiación cancerígena. Su propia atmósfera podía incendiarse. El agua que bebían contenía parásitos. Los alimentos que comían requerían procesamiento extenso para eliminar toxinas. Incluso sus propios cuerpos los traicionaban constantemente. El informe detallaba más de 6.000 enfermedades genéticas que los humanos podían heredar naturalmente. Y a pesar de todo esto, habían prosperado. No solo sobrevivido, prosperado. Población actual de la Tierra, leyó Vectora en voz alta, su voz apenas un susurro. 8.000 millones de individuos. Ahora entiendes, dijo Miransol. La aspirante Chen no es anómala. Es típica. Cada humano que respira es un sobreviviente de guerra generacional contra su propio ecosistema.
Sus cuerpos son máquinas de supervivencia refinadas por millones de años de presión evolutiva extrema. Vectora miró nuevamente a la humana. Chen había logrado estabilizarse completamente ahora. Flotaba en posición vertical, una mano presionando contra su mandíbula rota, esperando. Siempre esperando. Sus ojos nunca se habían apartado del comandante. ¿Cuántos aspirantes humanos tenemos en el programa?, preguntó Vectora. 243. Chen es la primera en alcanzar la fase de entrenamiento de combate físico. Los otros están completando evaluaciones cognitivas y psicológicas. ¿Y cuántos han colapsado bajo las pruebas estándar? Miransol pausó. Ninguno. Ninguno. Ni uno solo, comandante. Los ZHCAR tienen una tasa de deserción del 34% en las primeras 2 semanas. Los Korvax, 41%. Los Drell, 28%. Los humanos. El científico proyectó una gráfica. 0.4%. Y esos 4 individuos no desertaron por incapacidad. 3 fueron retirados por el equipo médico humano debido a condiciones preexistentes no detectadas. 1 fue retirado porque mintió sobre su edad. Era demasiado joven para calificar legalmente bajo las leyes de su propio gobierno. Vectora sintió como su exoesqueleto se erizaba involuntariamente, una respuesta de estrés primitiva. ¿Me estás diciendo que tenemos 243 de estas cosas en la estación? No, corrigió Miransol suavemente. Tenemos 243 seres sintientes que han viajado años luz desde su hogar para servir en una fuerza militar que históricamente los ha considerado inferiores. Y todos ellos están aquí voluntariamente. El comandante activó el sistema de comunicación del módulo. Aspirante Chen. Ella giró su cabeza ligeramente, un movimiento que debió haber sido agonizante, y enfocó completamente su atención en él. ¿Por qué?, preguntó Vectora. No era una pregunta táctica o de procedimiento. Era genuina. ¿Por qué continúas? Tu cuerpo está roto. El dolor debe ser inconcebible. Podrías retirarte ahora con honor. Nadie te juzgaría. Por un largo momento, Chen no respondió. Sangre nueva había comenzado a filtrarse entre sus dedos donde sostenía su mandíbula. Sus ojos, sin embargo, permanecían claros, enfocados. Cuando finalmente habló, su voz era más firme que antes, como si hubiera aprendido a trabajar alrededor del daño. Mi hermano menor tiene 12 años. Vive en la colonia marciana Meridian 7. Hace 3 meses, recibió un mensaje de su escuela. Decía que el Consejo Galáctico había enviado representantes para hablar sobre oportunidades futuras. Chen pausó, tragando sangre. El representante era Korvax. Le dijo a toda su clase que los humanos éramos demasiado primitivos para roles de liderazgo, que nuestro lugar en la galaxia sería como trabajadores manuales, constructores, mineros, que nuestra biología nos hacía adecuados para trabajos que otras especies consideraban peligrosos. Vectora sintió algo retorcerse en su saco digestivo. Mi hermano me escribió esa noche, continuó Chen. Preguntó si era verdad. Si cruzar medio sistema para ir a la escuela, estudiar, soñar con ser ingeniero, si todo eso era inútil porque algún alien decidió que no éramos lo suficientemente buenos. Chen empujó su mandíbula más firmemente contra su cráneo, los músculos de su cuello tensos. Le dije que no era verdad. Le dije que los humanos podíamos hacer cualquier cosa. Ser cualquier cosa. Así que cuando vi la convocatoria del Consejo Galáctico para el programa de integración militar, me inscribí. Porque alguien tiene que demostrarles que estaban equivocados. Ella giró completamente hacia Vectora ahora, ignorando cómo el movimiento causaba que más sangre brotara de sus heridas. No continúo porque sea estúpida o porque no sienta dolor, comandante. Continúo porque hay 1.000 millones de niños humanos que necesitan ver que su especie no tiene que aceptar ser ciudadanos de segunda clase en su propia galaxia.
¿Y si tengo que soportar que me rompas cada hueso de mi cuerpo para probar ese punto? Sus ojos blancos brillaron con algo que trascendía el simple desafío. Entonces rómpelos todos. El silencio en el módulo de entrenamiento era absoluto. Miransol fue el primero en hablar. Comandante, recomiendo que terminemos esta sesión. La aspirante Chen requiere atención médica inmediata. No. La voz de Vectora sonó extraña incluso para sus propios oídos. Aspirante Chen, procederemos con el siguiente segmento de entrenamiento. Gravedad será restaurada a 1.2 G estándar. Prepararse para ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, nivel 2. Comandante. La forma de Miransol parpadeó con alarma. Eso es una locura. Su mandíbula está rota. Sí. Lo sé. Yo la rompí. Vectora accedió a los controles ambientales. Pero según el protocolo que la aspirante Chen citó tan correctamente, ella no está descalificada a menos que esté inconsciente o muerta. Y dado que sus lecturas biométricas indican que está muy lejos de ambos estados. Hizo una pausa. Completaremos la evaluación apropiada. La gravedad regresó gradualmente. Vectora observó cómo Chen manejaba la transición. La mayoría de los cadetes tambaleaban cuando la gravedad se restablecía después de entrenamiento en 0G, especialmente bajo trauma físico. Chen aterrizó en una postura perfecta de combate, rodillas ligeramente flexionadas, centro de gravedad bajo, mano derecha todavía presionando su mandíbula pero su izquierda lista en posición defensiva. Nivel 2 requiere combate con oponente activo, dijo Vectora, entrando al área de entrenamiento. Sus 4 brazos se flexionaron, cada uno capaz de generar fuerza suficiente para abollar blindaje de grado militar. Yo seré ese oponente. Las reglas son simples. El combate continúa hasta incapacitación o rendición. Entendido. Chen asintió una vez. No intentó hablar. Sabía. Vectora atacó. Se movió más rápido de lo que cualquier criatura de su tamaño debería poder moverse, cerrando 3 metros en una fracción de segundo. Su brazo superior derecho lanzó un golpe diseñado para impactar el centro de masa de Chen y lanzarla contra la pared del módulo. Ella no estaba allí. Chen había pivoteado lateralmente, usando el impulso del comandante contra él. No bloqueó. Eso habría sido suicida contra un oponente con 4 veces su fuerza bruta. En cambio, redirigió, una técnica de artes marciales que Vectora reconoció de los archivos de combate. Jiu-jitsu humano, una disciplina que asumía que tu oponente era más fuerte, más grande, más armado. Y luego Chen contraatacó. Su puño izquierdo, la mano que no sostenía su cara destrozada, impactó exactamente en el punto donde el exoesqueleto de Vectora se unía en su articulación primaria del codo. El golpe no tuvo suficiente fuerza para romper su caparazón, pero no necesitaba tenerla. El punto que había golpeado era un nodo nervioso, y el dolor lanzó un rayo de agonía por todo el brazo del comandante. Vectora retrocedió, genuinamente sorprendido. ¿Cómo? Chen no respondió. No podía, con su mandíbula rota. Pero sus ojos lo decían todo. Estudié. Aprendí. Me adapté. Ellos intercambiaron golpes durante 90 segundos que se sintieron como eternidad. Cada vez que Vectora atacaba, Chen evadía o redirigía. Cada vez que él creaba una abertura, ella la explotaba con precisión quirúrgica, golpeando nodos nerviosos, articulaciones, los pocos puntos vulnerables que cualquier criatura biológica debía tener. Pero ella estaba desacelerando. La pérdida de sangre, el shock, el trauma, incluso los sistemas de supervivencia sobrehumanos tenían límites. Vectora podía ver cómo sus movimientos se volvían marginalmente más lentos, menos precisos. Finalmente, logró conectar un golpe sólido. Su brazo inferior izquierdo atrapó a Chen en las costillas, y el comandante escuchó el inconfundible sonido de huesos quebrándose. Ella fue lanzada contra la pared acolchada del módulo, aterrizando en un montón desordenado. Vectora esperó que se quedara abajo.
Que finalmente su cuerpo se rindiera a la realidad de que era pequeña, dañada y completamente superada. Chen se levantó. No rápido. No con gracia. Cada movimiento era obviamente agonizante. Pero se levantó, sus piernas temblando, su mano derecha todavía clavada a su mandíbula destrozada, sangre goteando de una nueva laceración en su sien. Y dio un paso adelante. Dijo Vectora. No fue una orden. Fue una súplica. Aspirante Chen, has probado tu punto. Ella dio otro paso. Sus ojos blancos, ahora casi completamente inyectados de sangre, nunca parpadeaban. Nunca parpadeaban. El rugido de Vectora resonó en el módulo. En nombre del Consejo Galáctico, yo, comandante Vectora, doy por finalizada esta evaluación. Aspirante Chena. Tragó, su orgullo convertido en cenizas. La aspirante Chen ha superado los requisitos de la prueba de resistencia nivel 2. Estado, aprobado. Chen se detuvo. Por un momento, Vectora pensó que finalmente colapsaría. En cambio, ella cuadró sus hombros tanto como pudo con costillas rotas, llevó su mano izquierda a su frente en un saludo militar perfectamente ejecutado, y, a través de una mandíbula sostenida solo por su propia determinación, susurró: «Gracias, señor». Luego sus ojos finalmente se cerraron, y se derrumbó. El ala médica de la estación de entrenamiento del Consejo Galáctico era un lugar de silencio clínico y tecnología susurrante. El doctor Miransol había insistido personalmente en supervisar la reconstrucción de Chen, y Vectora había permanecido en la sala de observación durante todo el procedimiento de 6 horas. Observó cómo los nanobots médicos tejían hueso, soldaban tejido, restauraban estructuras dentales. El equipo médico, una mezcla de 3 especies diferentes, había trabajado con fascinación apenas contenida. Nunca había visto una fisiología como esta, murmuró el cirujano jefe, un trell llamado Corbán. Su cuerpo ya había comenzado el proceso de curación antes de que siquiera la pusiéramos bajo anestesia. Células madre migrando al sitio del daño, producción acelerada de colágeno, cascadas inflamatorias precisamente reguladas. Es como si cada célula de su cuerpo supiera exactamente qué hacer en una emergencia. Millones de años de práctica, había respondido Miransol. Su planeta les enseñó bien. Ahora, 12 horas después, Vectora estaba de pie fuera de la habitación de recuperación de Chen. A través de la ventana transparente, podía verla sentada en la cama médica, su mandíbula ahora completamente restaurada, aunque rodeada por el tenue brillo de los nanobots de curación que permanecerían activos durante otra semana. Ella estaba escribiendo algo en una tableta holográfica. Vectora accedió al sistema de monitoreo, no para espiar, sino porque el protocolo dictaba que los comandantes debían ser informados de las actividades de los aspirantes durante la recuperación. Era una carta. A su hermano. Querido Marcus, hoy me rompieron la mandíbula. Probablemente debería haber comenzado esta carta de una manera menos intensa, pero siempre me has dicho que sea honesta contigo. Un comandante alien, uno de los soldados más condecorados en la flota del Consejo Galáctico, me golpeó durante entrenamiento de combate. Me rompió la mandíbula y 4 costillas. Y aprobé la prueba. Sé que esto te preocupará. Mamá definitivamente me matará cuando se entere. Pero quiero que entiendas por qué fue importante. Cada día aquí, en esta estación, nos miran como si fuéramos frágiles. Como si perteneciéramos a un planeta jardín donde nada nunca nos amenazó, donde nunca desarrollamos verdadera resiliencia. No saben, Marcus. No saben sobre los huracanes que azotaron el Golfo de México donde vivía la abuela. No saben sobre los incendios forestales que casi destruyeron el asentamiento de la tía Keisa en Australia. No saben sobre las pandemias que enfrentamos, las guerras que peleamos contra nosotros mismos, las 1000 formas diferentes en que la Tierra intentó eliminarnos. Y más importante, no saben que todo eso nos hizo más fuertes. No más débiles. Más fuertes.
Así que cuando me rompió la mandíbula, no me rendí. Porque si me rendía, estaría diciéndoles que tenían razón. Que los humanos son demasiado delicados para la galaxia real. Y eso es una mentira. Tú vas a hacer cosas increíbles, Marcus. Vas a ser el ingeniero que soñaste ser. Y cuando los otros aliens en tu clase intenten decirte que no puedes, quiero que recuerdes que tu hermana mayor tuvo la mandíbula rota por un guerrero alien de 3 metros de altura. Y se levantó. Con amor. Sara. Vectora apartó la mirada de la pantalla de monitoreo, algo extraño y pesado asentándose en su saco digestivo. Vergüenza. Era vergüenza. Has estado aquí toda la noche, dijo Miransol, materializándose junto a él. Los comandantes necesitan descansar también. ¿Cuántos? Preguntó Vectora abruptamente. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos aspirantes humanos he evaluado personalmente desde que comenzó el programa? Miransol consultó registros. Incluyendo a Chen, 17. ¿Y cuántos fallaron bajo mi evaluación? 14. Vectora cerró sus 4 ojos, uno por uno. Porque los traté como a cualquier otra especie. Apliqué los estándares estándar, asumiendo que su fisiología seguiría los patrones galácticos normales. Y porque, agregó Miransol gentilmente, subconscientemente esperabas que fallaran. Como todos en el consejo. No es subconsciente, admitió Vectora. Cuando vi que los humanos habían sido aceptados al programa de integración, asumí que era un gesto político. Una forma de hacer que una especie nueva en la escena galáctica se sintiera incluida mientras gradualmente se daba cuenta de sus propias limitaciones. Y ahora. El comandante miró nuevamente a través de la ventana. Chen había terminado su carta y ahora miraba el techo, su expresión pensativa. Incluso con su rostro completamente curado, podía ver las sombras de magulladuras bajo su piel, los remanentes de trauma que tomarían días para desaparecer completamente. Ahora me pregunto cuántos otros cometí errores similares. ¿Cuántos aspirantes humanos rechacé no porque fueran incapaces, sino porque no entendí de qué eran capaces? Puedes rectificar eso, dijo Miransol. El programa apenas está en su 3er mes. La mayoría de los aspirantes humanos todavía están en fase de evaluación básica. ¿Qué recomiendas? El científico luminar pulsó con luz suave, el equivalente de una sonrisa pensativa. Convoca una sesión de evaluación completa. Todo el personal de mando. Todo el equipo científico. Y trae a representantes humanos, no solo los aspirantes, sino sus líderes militares, sus médicos, sus historiadores. Necesitamos entender no solo lo que son, sino por qué son como son. Vectora asintió lentamente. Hazlo. Y Miransol. Sí. Cuando la aspirante Chen sea médicamente liberada, informale que ha sido reasignada. Ya no será evaluada bajo protocolos estándar. ¿A dónde la reasignas? A mi unidad. Directamente. Si los humanos realmente poseen estas capacidades extraordinarias, entonces necesitan entrenamiento extraordinario. ¿Y si voy a entrenar a un humano apropiadamente? Vectora permitió que un matiz de respeto entrara en su voz. Necesito empezar tratándolos como los guerreros que ya son. La sala de conferencias del Consejo Galáctico era un vasto espacio circular diseñado para acomodar cientos de especies diferentes, cada una con sus propios requisitos ambientales. Burbujas de atmósfera flotaban como joyas de colores, cada una conteniendo representantes de mundos donde el aire mismo sería letal para otros. En el centro, en una plataforma elevada, el comandante Vectora se paró junto a un holograma masivo, un planeta azul y verde moteado con blancos patrones de nubes. La Tierra. Respetados miembros del Consejo, comenzó Vectora, su voz amplificada para alcanzar cada rincón de la cámara. He convocado esta sesión para abordar un error crítico en nuestra evaluación de la especie humana. Un error que, si no se corrige, amenaza no solo nuestro programa de integración militar sino nuestra comprensión fundamental de la vida sintiente en la galaxia.
Murmullos de curiosidad se propagaron por la cámara. El Consejo Galáctico había existido por 70.000 años estándar, incorporando 847 especies sintientes. Era raro que un comandante militar sugiriera que todo ese conocimiento acumulado estaba incompleto. Hace 3 días, continuó Vectora, casi maté a una humana llamada Sarah Chen durante una evaluación de combate estándar. Rompí su mandíbula con un solo golpe. Esperaba que colapsara, que se rindiera, que su cuerpo reconociera la futilidad de continuar. Activó un video holográfico. La sala de conferencias entera observó cómo Chen se levantaba, empujaba su propia mandíbula de vuelta en posición, y anunciaba su intención de continuar. Las reacciones fueron inmediatas. Horror de algunas especies, fascinación de otras, incredulidad de casi todas. Esto no fue una anomalía, dijo Vectora. Esto no fue una humana excepcional mostrando coraje inusual. Esto fue un humano estándar respondiendo a trauma como su fisiología ha sido entrenada durante millones de años. Y nosotros, este consejo, esta organización que se enorgullece de conocimiento y comprensión, completamente malinterpretamos lo que son. Hizo un gesto, y el holograma de la Tierra se expandió, capas de datos superponiéndose sobre la imagen del planeta. Doctor Miransol, si procede. El científico luminar materializó en el centro de la cámara, su forma de energía pulsando con colores que indicaban información técnica compleja. Miembros del Consejo, comenzó Miransol, les pido que observen este planeta. A primera vista, parece un mundo jardín estándar. Gravedad 1.0 G, atmósfera respirable de nitrógeno-oxígeno. Abundante agua líquida. Biodiversidad. Según nuestros protocolos de clasificación estándar, debería ser categóricamente clase 4, un mundo de baja amenaza apropiado para especies de complejidad moderada. El holograma cambió, y de repente la imagen pacífica de la Tierra fue invadida por datos rojos y naranjas. Esto, dijo Miransol, es lo que nuestro análisis inicial pasó por alto. La Tierra no es un mundo jardín. Es un campo de batalla. Ha sido un campo de batalla desde que la vida comenzó allí, hace 4.000 millones de años estándar. Las capas de datos comenzaron a aparecer secuencialmente. Extinción masiva 1. Hace 2.400 millones de años. La oxigenación de la atmósfera envenenó el 99% de la vida anaeróbica. Extinción masiva 2. Hace 650 millones de años. El planeta entero congelado durante 10 millones de años. Extinción masiva 3. Hace 252 millones de años. Erupciones volcánicas masivas eliminaron el 96% de todas las especies marinas. Miransol pausó, dejando que la magnitud de los números se asentara. Y esto es solo contando las extinciones masivas mayores. La Tierra ha sufrido docenas de eventos de catástrofe regional que habrían destruido la biosfera de la mayoría de los planetas clase 4. Y cada vez, la vida no solo sobrevivió. Evolucionó. Se adaptó. Se hizo más resiliente. El holograma cambió de nuevo, mostrando ahora un árbol evolutivo complejo. Los humanos son el producto de esta forja infernal. Observen su linaje. Descienden de mamíferos que sobrevivieron el asteroide que eliminó los dinosaurios. Sus antepasados inmediatos, los primates, desarrollaron en selvas donde predadores los cazaban desde el aire, tierra y árboles. Cuando dejaron los árboles, se enfrentaron a sabanas llenas de los cazadores más eficientes que la Tierra jamás había producido. Una imagen apareció, un león cazando. Este es un depredador terrestre estándar. Velocidad máxima, 80 km por hora. Fuerza de mordida, 650 libras por pulgada cuadrada. Un solo león puede matar presas 5 veces su tamaño. Y la Tierra tiene cientos de predadores así. Otra imagen, una serpiente. Veneno suficiente para matar 50 humanos adultos en 30 minutos. Y la Tierra tiene miles de especies venenosas. Otra imagen, un mosquito. Portador de malaria.
Una sola enfermedad transmitida por este insecto ha matado a más humanos que todas sus guerras combinadas. Y la Tierra tiene millones de patógenos similares. La Cámara del Consejo estaba completamente silenciosa ahora. Los humanos no evolucionaron en un paraíso, dijo Miransol silenciosamente. Evolucionaron en un apocalipsis. Un apocalipsis continuo, interminable. Y en respuesta, desarrollaron los sistemas biológicos de supervivencia más sofisticados que he encontrado en cualquier especie orgánica. El holograma cambió a un diagrama médico de un humano. Observen. Su sistema inmunológico puede identificar y combatir millones de patógenos diferentes. Su sistema de coagulación sanguínea puede sellar heridas en minutos. Su sistema endocrino puede inundar su cuerpo con químicos que suprimen el dolor, aumentan la fuerza, mejoran la velocidad de reacción. Su cerebro puede redirigir recursos neurológicos en milisegundos, priorizando la supervivencia sobre el confort. Miransol se volvió para encarar directamente a los delegados del Consejo. Y más allá de todo esto, han desarrollado algo que ninguna otra especie que he estudiado posee en el mismo grado: voluntad psicológica. La capacidad de tomar una decisión consciente de continuar funcionando mucho más allá del punto donde su cuerpo debería renunciar. Ellos llaman a esto muchas cosas: coraje, determinación, terquedad. Pero sea cual sea la palabra, representa un factor de supervivencia que no puede ser medido en lecturas biométricas. El científico luminar dejó que sus palabras se asentaran antes de continuar. Cuando la aspirante Chen empujó su propia mandíbula de vuelta en posición, no estaba actuando de forma irracional. Estaba empleando una estrategia de supervivencia perfeccionada por su especie durante millones de años. Evaluar el daño, priorizar la función, continuar operando. Es lo que sus ancestros hacían cuando eran perseguidos por predadores. Es lo que hicieron cuando enfermedades arrasaron sus ciudades. Es lo que hacen ahora, automáticamente, porque está codificado en cada célula de su cuerpo. Vectora dio un paso adelante nuevamente. Este consejo ha asumido que los humanos, como nuevos miembros, serían aprendices, estudiantes, receptores de nuestra sabiduría superior. Hizo una pausa, dejando que la vergüenza de esa asunción se manifestara. Estábamos equivocados. Los humanos no son estudiantes que necesitan ser enseñados cómo sobrevivir. Son maestros que necesitan ser escuchados. Han perfeccionado el arte de la supervivencia en condiciones que habrían exterminado a la mayoría de nuestras especies antes de que desarrolláramos inteligencia sintiente. Activó una nueva serie de hologramas, humanos en todo tipo de ambientes. En el vacío del espacio, en las profundidades del océano, en desiertos abrasadores, en tundras congeladas. Observen su historia reciente. En menos de 100 años estándar, han pasado de viajes atmosféricos primitivos a establecer colonias permanentes en 3 planetas diferentes y 17 lunas. Han construido hábitats en entornos que matarían a la mayoría de los seres sintientes en minutos. Y no lo han hecho con tecnología extraordinariamente avanzada. Lo han hecho con ingeniería, determinación y una voluntad absolutamente irracional de convertir lugares inhabitables en hogares. Vectora caminó lentamente alrededor de la plataforma central, haciendo contacto visual con tantos delegados como fue posible. Propongo una reclasificación completa. Los humanos no deben ser tratados como una especie clase 4 estándar. Deben ser reconocidos como supervivientes de mundo-muerte de nivel 9, con todos los protocolos, respetos y consideraciones que esa clasificación implica. Una objeción. La voz provenía de la burbuja del embajador Corvax, una especie de reptiles avanzados que habían sido miembros del Consejo durante 12.000 años. El comandante pide que revisemos 70.000 años de protocolo de evaluación basándose en un solo incidente con un solo humano. Esto es inaceptable. Vectora asintió. Había esperado resistencia. Entonces permítanme ofrecer más datos. Doctor Miransol, los resultados de evaluación completos, por favor.
El científico proyectó una matriz de datos masiva. Hemos completado evaluaciones exhaustivas de los 243 aspirantes humanos actualmente en el programa. Los resultados son estadísticamente imposibles según nuestros modelos existentes. Las cifras comenzaron a aparecer. Resistencia física. Los humanos promedian en el percentil 87 comparado con todas las especies militares del Consejo. Esto a pesar de tener fuerza bruta relativamente baja y ningún armamento natural. Resistencia cardiovascular. Percentil 94. Los humanos pueden mantener actividad física intensa durante periodos que causarían colapso cardíaco en la mayoría de las especies. Recuperación de heridas. Percentil 91. Los sistemas de curación humanos son superados solo por 3 especies, todas las cuales poseen biología cristalina regenerativa. Adaptación psicológica. Percentil 96. Los humanos muestran capacidad excepcional para funcionar bajo estrés psicológico extremo, trauma y privación. El embajador Kovacs hizo un sonido escéptico. Números impresionantes, pero los números pueden ser manipulados. ¿Qué hay del rendimiento real en combate? Vectora sonrió, un gesto que, en su especie, mostraba dientes afilados. Me alegra que preguntes. Ayer completamos el primer ejercicio de combate de equipo mixto. Humanos emparejados con otras especies en simulaciones tácticas estándar. Activó video holográfico. La sala de conferencias observó mientras equipos de combate navegaban escenarios complejos. Rescates de rehenes, asaltos a instalaciones fortificadas, evacuaciones bajo fuego. Los equipos con miembros humanos superaron a equipos solo no humanos en 73% de escenarios. Y antes de que sugieran que esto es por tecnología o entrenamiento superior. Vectora pausó. Todos los equipos tenían equipo idéntico y entrenamiento idéntico. La única variable era la composición de especies. Un nuevo video comenzó a reproducirse. Mostraba un ejercicio de rescate donde un equipo había quedado atrapado en una estructura colapsando. Mientras otras especies buscaban rutas de escape calculadas, el miembro humano del equipo, un aspirante llamado Marcus Webb, había hecho algo extraordinario. Había corrido hacia la estructura colapsando. La cámara del consejo observó en horror y asombro mientras Webb navegaba escombros cayendo. Entró en un área que los sensores marcaban como 87% de probabilidad de colapso completo inminente, agarró a un camarada de equipo herido, un Drell que pesaba casi el doble que el humano, y lo cargó de vuelta a través de la zona de peligro. Todo el rescate tomó 42 segundos. La estructura colapsó completamente 30 segundos después de que Webb alcanzó seguridad. Cuando se le preguntó después por qué tomó ese riesgo, dijo Vectora silenciosamente, el aspirante Webb respondió, porque era mi compañero de equipo. Como si no hubiera otra consideración que importara. Dejó que el peso de eso se asentara. Esto es lo que los humanos traen a la fuerza militar del Consejo Galáctico. No solo características físicas excepcionales, aunque las poseen. No solo capacidad técnica, aunque aprenden notablemente rápido. Traen algo que no podemos entrenar, que no podemos replicar artificialmente, y que la mayoría de nuestras especies han evolucionado lejos. Una voluntad absoluta e irracional de correr hacia el peligro si significa proteger a otros. Vectora se volvió hacia el núcleo del consejo, donde las especies más antiguas e influyentes mantenían sus cámaras. Respetados ancianos, este consejo ha existido por 70.000 años porque somos sabios. Porque sopesamos decisiones cuidadosamente. Porque valoramos la vida y evitamos riesgos innecesarios. Estas son virtudes. Pero... miró directamente a la cámara del alto consejero, un ser de energía cristalizada llamado Turim cuya especie había fundado el consejo milenios atrás. Cuando inevitablemente enfrentemos una amenaza que no pueda ser razonada, negociada o evitada, necesitaremos a alguien que no se rinda. Alguien cuya respuesta al peligro abrumador no sea retirarse estratégicamente, sino avanzar. Alguien cuya biología,
psicología e historia los haya preparado para mirar la aniquilación a la cara y decir, no, no hoy. Vectora dejó que el silencio se extendiera. Necesitaremos a los humanos. El alto consejero Turing había permanecido silencioso durante toda la presentación. Ahora, su voz, transmitida a través de emisiones de luz armónica, llenó la cámara. Comandante Vectora, tus argumentos son convincentes. Pero pides que revisemos clasificaciones de especies fundamentales basándose en potencial en lugar de historial probado. Los humanos han sido miembros del Consejo por menos de un año estándar. ¿Cómo podemos justificar tal reclasificación tan rápidamente? Vectora había esperado esta pregunta. Era razonable. Era apropiada. Y tenía exactamente la respuesta correcta. Alto consejero, solicito permiso para presentar un testigo final. Concedido. Vectora activó el sistema de comunicaciones. Aspirante Chen, por favor procede a la cámara del consejo. Las puertas masivas de la cámara se abrieron, y Sarah Chen entró. Ella todavía portaba los marcadores médicos sutiles de curación acelerada, su piel ligeramente más pálida donde los nanobots todavía trabajaban, su movimiento ligeramente cauteloso desde las costillas reparadas. Pero se movía con dignidad, su uniforme impecable, su postura perfecta. Caminó al centro de la cámara y ejecutó un saludo militar formal de 4 puntos que reconocía a las 4 especies que habían fundado el Consejo. Aspirante Sarah Chen, reportándose según lo ordenado, señor. Aspirante Chen, dijo el alto consejero Turing. Hemos revisado el registro de tu experiencia de entrenamiento con el comandante Vectora. Tengo una pregunta simple para ti. Sí, alto consejero. ¿Por qué no te rendiste? Chen pareció considerar la pregunta cuidadosamente. Cuando habló, su voz era clara, sin ningún rastro del daño que había sufrido días atrás. Alto consejero, ¿puedo responder con una pregunta? Puedes. ¿Cuántas especies en este consejo evolucionaron en planetas donde la lluvia podía literalmente matarlas? Silencio desconcertado. En la Tierra, continuó Chen, tenemos algo llamado lluvia ácida. Precipitación tan tóxica que puede despojar pintura de edificios. También tenemos inundaciones que pueden arrasar ciudades enteras en horas. Sequías que duran años. Tormentas con vientos de 300 kilómetros por hora. Incendios forestales que arden tan calientes que crean su propio clima. Caminó lentamente, haciendo contacto visual con diferentes cámaras. Y tenemos algo más. Somos 8.000 millones de individuos, cada uno de los cuales ha heredado la genética de ancestros que sobrevivieron todo esto. Cada humano vivo hoy desciende de sobrevivientes. No solo de guerras o hambrunas, aunque esas también. De plagas que mataron a 1/3 de nuestra población. De erupciones volcánicas que bloquearon el sol durante años. De eras de hielo que cubrieron continentes enteros. Se detuvo en el centro de la cámara. Entonces cuando me pregunta por qué no me rendí cuando el comandante Vectora rompió mi mandíbula, es porque mi cuerpo, mis genes, todo mi linaje evolutivo me ha estado entrenando para ese momento durante millones de años. Rendirse significaría traicionar a cada ancestro que rechazó morir cuando su mundo intentó matarlos. Chen miró directamente al alto consejero. No continué porque fuera excepcionalmente valiente o porque estuviera tratando de probar algo al consejo. Continué porque soy humana. Y eso es lo que hacemos. Nos levantamos. El alto consejero Turing emitió una serie de tonos armónicos, el equivalente en su especie de reflexión profunda. Aspirante Chen, una pregunta más. Si te dijera ahora mismo que los humanos han sido aceptados como miembros completos de la fuerza militar del Consejo, con todas las responsabilidades que eso conlleva, ¿estarían tu especie lista? Por primera vez, Chen vaciló. No por miedo, Vectora se dio cuenta, sino por honestidad. Alto consejero, seré franca, los humanos no somos perfectos. Tenemos defectos. Todavía luchamos entre nosotros sobre cosas estúpidas.
Nuestra historia está llena de errores, atrocidades, fracasos. Tenemos mucho que aprender de las especies más antiguas de este consejo. Ella enderezó sus hombros. Pero si me pregunta si estamos listos para ponernos de pie junto a ustedes cuando importa, cuando el peligro sea real y las apuestas sean absolutas, entonces sí. Estamos listos. Hemos estado listos desde que nuestros ancestros miraron a los depredadores en los ojos y decidieron luchar en lugar de correr. Hemos estado listos desde que decidimos que sobrevivir no era suficiente, queríamos prosperar. Estamos listos porque en lo profundo de nuestra psicología colectiva, hay algo que nos impulsa a proteger, a defender, a nunca abandonar a nuestro equipo. Chen hizo una reverencia, un gesto humano de respeto. No puedo hablar por toda mi especie, alto consejero, pero puedo hablar por los 243 humanos en esta estación. Y cada uno de nosotros, si le preguntara, le diría lo mismo. Denos una oportunidad de demostrar que merecemos estar aquí. Eso es todo lo que pedimos. Una oportunidad. El alto consejero Turing permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, su forma cristalizada pulsó con un patrón de luz que todas las especies presentes reconocieron. Decisión formal. Este consejo ha deliberado. Comandante Vectora, tu propuesta de reclasificación es aceptada. Los humanos serán reconocidos como sobrevivientes de mundo-muerte de nivel 9, con estatus militar completo otorgado a todos los aspirantes que completen el entrenamiento. Un estallido de comunicación llenó la cámara, algunas especies celebrando, otras protestando, la mayoría simplemente impactadas. Sin embargo, continuó Turing, y la cámara se quedó en silencio inmediatamente. Hay una condición. Vectora sintió un cosquilleo de aprensión. Comandante, tomará supervisión personal del programa de entrenamiento humano. No bajo protocolos estándar. Desarrollarás un programa específicamente diseñado para maximizar las fortalezas humanas mientras mitiga sus debilidades. Y aspirante Chen. Chen se puso en posición de firmes. Serás mi enlace personal. Reportarás directamente a esta cámara, proporcionando perspectivas sobre las capacidades, desafíos y necesidades humanas. Tu especie está entrando a una galaxia que ha existido por eones sin ustedes. Necesitan una voz que pueda hablar tanto a los humanos como a este consejo con igual claridad. Yo, alto consejero, soy solo una aspirante. Hay humanos mucho más calificados. Humanos que se levantaron con una mandíbula rota. La voz de Turing llevaba un matiz de humor. Humanos que miraron al comandante militar más temido del consejo y exigieron continuar. Aspirante Chen, la cualificación que importa no es rango o experiencia. Es la capacidad de demostrar, a través de acción, lo que tu especie representa. Y has hecho eso admirablemente. Chen tragó visiblemente, luego asintió. Será un honor, alto consejero. 3 meses después, el comandante Vectora estaba de pie en el mismo módulo de entrenamiento donde había roto la mandíbula de Chen. Pero ahora el módulo estaba lleno. 50 aspirantes, 20 especies diferentes, todos observando mientras Chen, ahora portando las insignias de enlace junior del consejo, dirigía una demostración de combate. Su oponente era un ZH-Car completo, uno de los guerreros de la propia especie de Vectora. Más grande que Chen, más fuerte, con 4 brazos contra 2 de ella. Y ella lo estaba derrotando. No fácilmente. El ZH-Car era un luchador experimentado. Pero Chen había pasado los últimos 3 meses en el programa de entrenamiento más intensivo que Vectora había podido diseñar. Entrenamiento que no intentó hacer que los humanos pelearan como ZH-Car, o Corvax, o cualquier otra especie. Entrenamiento que los dejó pelear como humanos. Chen esquivó un golpe, usó el impulso del guerrero contra él, y lo envió tambaleándose. Antes de que pudiera recuperarse, ella había cerrado la distancia, su codo acuchillando precisamente en un nodo nervioso, su otra mano agarrando su brazo superior para desequilibrio. El ZH-Car golpeó el tapete,
derrotado pero no herido. Los aplausos estallaron desde los aspirantes reunidos, humanos y aliens por igual. Chen ayudó a su oponente a levantarse, el respeto mutuo evidente en el gesto. Vectora dio un paso adelante. Eso concluye la demostración de hoy. Todos los aspirantes están libres. Enlace Chen, permanece por favor. La multitud se dispersó, voces emocionadas discutiendo lo que habían presenciado. Cuando la habitación estaba vacía, Chen se acercó a su comandante. Señor. Tu hermano, dijo Vectora sin preámbulo. Marcus. Recibí un informe de la colonia marciana Meridian 7. El rostro de Chen se preocupó instantáneamente. Está bien. Más que bien. Aplicó al programa de ingeniería del Consejo. Fue aceptado. Comenzará entrenamiento el próximo ciclo. Chen cerró sus ojos, alivio obvio lavando sobre ella. Gracias por decirme, señor. Hay más. Vectora pausó. Su solicitud incluía un ensayo. El tema fue, ¿por qué quiero servir al Consejo Galáctico? ¿Sabes qué escribió? Chen negó con la cabeza. Quiero servir porque mi hermana me mostró que los humanos no tienen que aceptar las limitaciones que otros nos imponen. Nos dicen que somos demasiado nuevos, demasiado primitivos, demasiado frágiles. Pero mi hermana tuvo la mandíbula rota y no se rindió. Así que yo no me rendiré tampoco. Construiré naves que exploren lugares que otras especies consideran imposibles. Diseñaré hábitats donde los humanos puedan prosperar en ambientes que nos matarían. Y probaré que cuando los humanos deciden que algo se hará, ese algo se hace. Chen se limpió los ojos con el dorso de la mano. Maldito niño dramático. Él no está solo. Vectora proyectó un holograma de datos. Las aplicaciones humanas a los programas del Consejo se han disparado en 340% desde tu demostración. Ingeniería, medicina, ciencias, diplomacia, parece que toda tu especie decidió que si una humana podía enfrentar combate físico con un ZH-CAR, entonces ellos también podían enfrentar lo que fuera que les apasionara. Vectora apagó el holograma y miró directamente a Chen. Yo rompí tu mandíbula intentando probarte débil. En cambio, probé a toda la galaxia que los humanos son todo menos eso. Por eso, se inclinó en el equivalente ZH-CAR de una reverencia formal. Te ofrezco disculpas. No por el golpe en sí, era parte del entrenamiento estándar. Pero por las suposiciones que llevé a ese módulo. Por creer que tu especie tenía que ser medida por los estándares de otras. Por no ver, hasta que me forzaste a ver, que habían forjado sus propios estándares en uno de los hornos más brutales de la galaxia. Chen se quedó inmóvil por un momento. Luego, lenta y deliberadamente, ejecutó el saludo formal de 4 puntos nuevamente. Disculpa aceptada, comandante. Y si puedo decir, gracias. Por romperte la mandíbula. Por darme la oportunidad de probar que los humanos pertenecemos aquí. No como ciudadanos de segunda clase. No como curiosidades de un mundo muerte. Sino como iguales. Chen sonrió, y había algo feroz en esa expresión. Y por darme una historia fantástica para contarle a mis nietos algún día. Vectora hizo el sonido gutural que su especie usaba para risa genuina. Estoy seguro de que tu versión de eventos será mucho más dramática que la realidad. ¿Dramática? Comandante, le conté la verdad exacta a mi hermano. Un comandante alien de 3 metros me golpeó tan fuerte que me rompió la mandíbula. Y yo. Chen dio un paso adelante, esos extraños ojos blancos brillando con algo que ahora Vectora reconocía como el fuego que había llevado a los humanos desde las cavernas a las estrellas. Me levanté. En ese momento, observándola de pie allí con su uniforme del Consejo, sus insignias de enlace brillando, su cuerpo portando los restos invisibles de trauma que habría destruido a la mayoría de las especies. Vectora entendió algo profundo. El Consejo Galáctico había existido por 70.000 años. Había visto el ascenso y caída de civilizaciones.
Había integrado cientos de especies, cada una trayendo sus propias fortalezas a la comunidad galáctica. Pero los humanos traían algo diferente. Traían la memoria de un mundo que había tratado de matarlos durante millones de años. Traían la genética de sobrevivientes que rechazaron rendirse incluso cuando la rendición era lógica. Traían una voluntad psicológica que desafió estadísticas, probabilidades y buen sentido común. Traían la promesa, furiosa, irracional, hermosa, de que sin importar qué tan oscuras las probabilidades, sin importar qué tan severo el daño, sin importar cuántas veces los derribaban, se levantarían. Enlace Chen, dijo Vectora formalmente. Tienes reunión con el alto consejero en 2 horas. Te sugiero que te prepares. Sí, señor. Chen comenzó a girarse, luego pausó. Comandante, ¿puedo hacer una pregunta personal? Puedes. ¿Cuándo me golpeaste? Cuando rompiste mi mandíbula. ¿Esperabas que me levantara? Vectora consideró mentir. Consideró ofrecer alguna platitud reconfortante sobre fe en el potencial humano. Pero Chen merecía honestidad. No, dijo simplemente. Esperaba que colapsaras. Esperaba que tu especie aprendiera su lugar. Esperaba. Pausó. Esperaba que probaras que mis suposiciones eran correctas. Y ahora. Ahora espero que nunca deje de subestimar lo que los humanos son capaces de hacer. Porque cada vez que pienso que he visto su límite, uno de ustedes lo sobrepasa. Chen sonrió. Era una expresión que Vectora había aprendido a reconocer como peculiarmente humana. Simultáneamente orgullosa, desafiante, y llena de una calidez que su especie probablemente había desarrollado cuando sus ancestros se reunieron alrededor de fuegos primitivos, jurándose protegerse unos a otros contra un mundo que no mostraba piedad. Entonces prepárese para seguir esperando eso, comandante, dijo, porque apenas estamos comenzando. Ella se giró y caminó hacia la puerta, su postura perfecta, su paso seguro, cada movimiento una declaración silenciosa de que los humanos, esos sobrevivientes imposibles de un mundo muerte de nivel 9, habían llegado a la galaxia. Y no irían a ninguna parte. Epílogo. 5 años estándar después, cuando la primera flota de exploración humano-alien partió hacia el borde inexplorado de la galaxia, el comandante Vectora estaba de pie en la plataforma de observación, viendo las naves desaparecer en FTL. A su lado estaba el enlace senior Sarah Chen, ahora portando insignias que la marcaban como la oficial humana de más alto rango en servicio del Consejo. ¿Alguna vez se pregunta cómo será la galaxia en otros 50 años? Preguntó Chen. Vectora consideró la pregunta. La galaxia había cambiado dramáticamente ya. Los humanos no solo habían cumplido con las expectativas, las habían destrozado. Estaban en cada rama del Consejo ahora, ingenieros construyendo hábitats en entornos que otras especies consideraban inhabitables, médicos desarrollando nuevos tratamientos que aprovechaban los sistemas de curación humanos notables, diplomáticos cuya extraña combinación de empatía feroz y terquedad absoluta los hacía negociadores naturales. Y en cada estación militar del Consejo, humanos servían junto a aliens, su presencia cambiando fundamentalmente como las fuerzas militares operaban. Donde antes el Consejo había priorizado cautela y preservación, los humanos habían introducido una filosofía diferente. Proteger a toda costa, nunca dejar atrás a nadie, correr hacia el peligro si significaba salvar vidas. Era exasperante. Era ineficiente según modelos tácticos estándar. Era efectivo. Creo, dijo Vectora lentamente, que en 50 años, la galaxia se habrá olvidado de que alguna vez hubo un tiempo en que los humanos no estaban en ella. Tu especie tiene una forma de hacer que la imposibilidad parezca inevitable. Chen rió. Eso es un cumplido. Es un hecho. Y también. Vectora pausó, buscando las palabras correctas. Es una advertencia. A la galaxia misma. Porque si hay algo que he aprendido en 5 años trabajando con humanos, es esto: no importa que nos espere allá afuera en la oscuridad, no importa qué amenazas nos enfrentemos, no importa cuán imposibles las probabilidades.
Miró a Chen, viendo no solo a la joven aspirante cuya mandíbula había roto años atrás, sino a toda su especie imposible, hermosa, frustrantemente resiliente. La humanidad se eleva. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.